El sol comenzaba a ocultarse tras un cielo cubierto de sombras, como si toda la creación contuviera el aliento. Era la hora más oscura, pero también la más gloriosa. Sobre una colina llamada Gólgota, en las afueras de Jerusalén, 3 cruces se alzaban. En la del centro colgaba un hombre que no tenía pecado. Su cuerpo estaba desgarrado, su sangre caía al polvo, y aún así, sus labios se abrieron con poder celestial. Jesús de Nazaret, Rey sin corona terrenal, hablaba desde la cima del dolor, no con gritos de odio, sino con palabras que partirían la historia y el corazón de los hombres. Palabras que no fueron solo sonidos, sino llaves eternas que abrirían las puertas del cielo para todo aquel que las escuchara con fe. La multitud observaba, algunos lloraban, otros se burlaban, pero nadie permanecía indiferente. El cielo se oscurecía más, como si incluso la luz se apartara por reverencia. Entonces, la primera palabra fue pronunciada. No era un reproche, no era un juicio, era misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. En ese momento, el silencio eterno descendió sobre el mundo. Era como si cada alma en el universo hubiese sido tocada por esa súplica. Los soldados cesaron su burla por un segundo. El ladrón a su derecha alzó la cabeza. Algo en su interior despertaba. Esta no era una ejecución ordinaria. Era el cumplimiento de una promesa antigua, escrita por profetas y soñada por patriarcas. Las palabras de Jesús no eran simples frases, eran semillas de redención sembradas con su último aliento. Y así, comenzó la última predicación del Maestro, no desde una sinagoga, sino desde la cruz. El primer susurro desde la cruz había caído como un relámpago en el alma de los presentes. Perdón, una palabra imposible para quienes le azotaron, le escupieron, le clavaron. Pero ese era el corazón de Cristo, amor en medio del sufrimiento, gracia en medio de la injusticia. Entre los 2 hombres crucificados a su lado, uno de ellos, endurecido por el dolor y la vida criminal, se burlaba también. Pero el otro, quebrantado, sintió que aquel que hablaba no era como ellos. No era un condenado, sino un Cordero Santo. Con voz entrecortada, mirando al hombre del centro, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 42. Y entonces, la segunda palabra nació con promesa eterna. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. En ese instante, la cruz dejó de ser símbolo de muerte para convertirse en puerta de vida eterna. Aquel ladrón no hizo obras, no tuvo tiempo de cambiar, solo tuvo fe. Y esa fe fue suficiente para que el Rey del Cielo le abriera las puertas del Edén. Los ángeles, invisibles pero atentos, miraban el rostro de aquel hombre transformado. Por primera vez, un pecador entraría en la gloria a través del puente del Calvario. Y mientras esto ocurría, abajo, al pie de la cruz, María observaba a su hijo con un dolor que no se puede describir con palabras humanas. El discípulo amado, Juan, estaba junto a ella, temblando por dentro, pero sin apartarse. Entonces, Jesús miró a ambos, y habló su tercera palabra. Una palabra de cuidado, de entrega familiar, incluso en su hora más dolorosa. En la cima del Gólgota, donde el polvo se mezclaba con sangre y las nubes comenzaban a cubrir el sol, el corazón de una madre latía con una mezcla de dolor y amor insondable. María, la mujer escogida para traer al Salvador al mundo, estaba ahí, mirando cómo su hijo moría lentamente por la humanidad. Jesús, con los ojos apagados por el sufrimiento pero encendidos por la compasión, no olvidó su papel como hijo. Aunque el peso del pecado del mundo entero le aplastaba, pensó en su madre. Pensó en el futuro de ella, y también en el corazón fiel del único discípulo que no huyó, Juan. Entonces pronunció su tercera palabra, que no fue un milagro ni una enseñanza,
sino un acto de entrega amorosa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Con esa frase, selló un lazo eterno, no solo entre María y Juan, sino entre María y toda la Iglesia naciente. Ella sería madre no solo de Jesús, sino madre espiritual de todos los que creen en él. Juan la tomó consigo desde ese momento. Pero lo que aún no sabía era que esa mujer lo guiaría en los días más oscuros, y sería un faro silencioso de fe en la tormenta que venía sobre Jerusalén. Mientras tanto, el cuerpo de Jesús comenzaba a quebrarse aún más. Los clavos laceraban sus nervios. Cada respiración era una batalla. El cielo se oscurecía, y el silencio que rodeaba la cruz se volvió casi insoportable, hasta que se rompió con un grito que estremecería el alma de los siglos. La tierra comenzó a vibrar levemente bajo los pies de los soldados romanos. Algunos, impasibles, continuaban apostando por las vestiduras de aquel nazareno clavado en la cruz. Otros empezaban a mirar al cielo, donde una capa de nubes pesadas comenzaba a cubrir el sol del mediodía. Fue entonces cuando Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, exhaló un clamor que no se parecía a ningún otro. Fue un grito desde lo más profundo del alma, un gemido del corazón del Hijo hacia el corazón del Padre. La cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Aquellos que estaban cerca se estremecieron. No sabían si era un reproche o una oración. Pero lo que realmente sucedía era un acto de identificación total con el dolor humano. Jesús, en ese momento, cargaba el peso de cada pecado, de cada traición, de cada guerra, de cada injusticia. Y en ese abismo, sintió la soledad que muchos han sentido cuando parece que Dios guarda silencio. Sin embargo, esas palabras eran también el inicio del Salmo 22, un canto profético que termina en victoria. Aunque parecía derrotado, Jesús estaba proclamando algo más grande, que el abandono no era el final, era parte del camino hacia la gloria. El cielo se oscureció aún más. El viento empezó a soplar con fuerza. Algo en el mundo estaba cambiando. La muerte se aproximaba, pero no para vencer. Mientras el cielo se volvía gris y el aire más denso, algunos de los presentes comenzaban a inquietarse. Los fariseos observaban en silencio. Los discípulos, en su mayoría escondidos, temían lo peor. Solo Juan, María y unas pocas mujeres permanecían cerca, aferrándose a la esperanza como quien se aferra a una antorcha en medio de la oscuridad. Jesús abrió de nuevo sus labios con esfuerzo. Sus pulmones luchaban contra la asfixia que traía la crucifixión. Pero lo que dijo no fue una queja, ni un grito de dolor. Fue un gesto de amor profundo, una palabra que resonó como un lazo sagrado entre el cielo y la tierra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. No era una simple despedida, era un acto profético. Jesús no solo encomendaba a María a Juan, sino que nos la entregaba como Madre Universal de la humanidad. En ese momento, al pie de la cruz, nació un nuevo hogar espiritual. María se convertía en la madre de todos los creyentes. La Iglesia tomaba forma, no como institución, sino como familia. Juan representaba a todos los hijos e hijas que, en el dolor, encontrarían consuelo en su abrazo. La mirada de María, bañada en lágrimas, se encontró con la de su hijo. No hubo reproche, solo obediencia, entrega y amor absoluto. Ella comprendía, aunque su corazón sangrara con cada palabra, que aquello era necesario. El amor de Dios, en su forma más pura, se derramaba sin reservas. Mientras las sombras se alargaban sobre el Gólgota y el viento se levantaba como un susurro del cielo, las palabras de Jesús seguían calando no solo en quienes le escuchaban, sino en la historia misma. El tiempo parecía detenerse.
no era un simple ajuste cósmico. Era el universo conteniendo el aliento ante el misterio más grande de la redención. Y entonces, de los labios resecos de Cristo, salió una expresión que perforó el alma de todos los tiempos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Fue un grito profundo, no de desesperanza, sino de identificación. Jesús se hacía uno con el dolor más humano, la sensación de ausencia de Dios en medio del sufrimiento. Estas palabras, tomadas del Salmo capítulo 22, no eran acusación ni rebelión, eran oración, eran profecía cumplida, eran el eco de todo ser humano que, en su noche más oscura, clama buscando sentido. En ese instante, el Hijo de Dios, el Santo y sin pecado, cargaba el peso de la culpa de todos. El silencio del Padre no era desprecio, sino parte del misterio del sacrificio. En ese grito, Jesús descendía hasta la profundidad de nuestra soledad para redimirla. A sus pies, los soldados echaban suertes por su túnica. El pueblo murmuraba. Pero en el cielo temblaba, porque aunque pareciera abandonado, nunca estuvo solo. Y ese clamor, aparentemente de derrota, era el rugido silencioso del amor que no retrocede ni ante el abismo. El aire se volvió denso, la tierra, enmudecida. Quienes presenciaban el suplicio de Jesús no sabían que cada palabra tejía una revelación eterna. El lamento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no era un grito de derrota, sino el eco del Salmo capítulo 22, cuyo final anuncia la victoria y la confianza en Dios. En lo alto de la cruz, Jesús no estaba renunciando a su Padre, sino abrazando el dolor de toda la humanidad, un dolor que muchos han sentido en sus noches más oscuras. Él tomaba ese clamor y lo santificaba, lo transformaba en puente hacia la redención. En ese momento, el velo que separaba el cielo de la tierra empezaba a desgarrarse, aún invisible a los ojos humanos. Era la antesala de un terremoto espiritual. Y luego vino otra palabra, aparentemente simple, pero cargada de significado profundo. Tengo sed. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. No se trataba solo de una necesidad física. Era la sed de almas, la sed de amor, la sed de cumplimiento del plan divino. Era la expresión de un corazón que lo había dado todo y aún anhelaba salvar más, amar más, redimir hasta el último rincón del mundo. Los soldados empaparon una esponja en vinagre y se la ofrecieron. Pero la verdadera sed que ardía en él no podía apagarse con líquidos terrenos. Era una sed espiritual, el deseo insaciable de reconciliarnos con Dios. Cada palabra que pronunciaba Jesús no era azarosa. Era semilla de eternidad. Y en esa sed, nosotros somos llamados a responder. ¿Qué damos nosotros al sediento que nos amó hasta el extremo? El cielo se había vuelto opaco, como si la creación misma guardara silencio ante lo que estaba por ocurrir. Tras el tengo sed, los corazones se estremecieron. Había un clamor invisible que se elevaba, la humanidad sedienta de sentido, de perdón, de una luz en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando la sexta palabra cayó como un trueno suave, pero definitivo. Todo está cumplido. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. No era una declaración de derrota. Era un grito de victoria absoluta. La misión se había completado. El Hijo obediente había llevado hasta el final el plan de salvación. La promesa hecha desde los tiempos de Abraham, los sacrificios del templo, las palabras de los profetas, todo encontraba cumplimiento en ese instante. Era como si el tiempo se detuviera. El pasado, el presente y el futuro se unían en ese susurro divino. Todo está cumplido era el sello eterno de una alianza nueva, escrita no en tablas de piedra, sino en el madero del Calvario y en el corazón de los redimidos. Los ángeles, invisibles a los ojos de los hombres, guardaban silencio con reverencia. En lo invisible, se abrían puertas, se destruían cadenas,
La humanidad entera tenía ya una salida, una redención, una esperanza. Y aún así, quedaba una última palabra, la más íntima, la más profunda. Porque, después de haberlo dado todo, Jesús entregaría su alma al Padre con una confianza absoluta. El silencio volvió a abrazar el Gólgota. Las miradas estaban fijas en Jesús. Su cuerpo desgastado colgaba en la cruz, pero su espíritu, firme hasta el final, aún tenía algo que decir. Fue entonces cuando pronunció. Con esa frase, Jesús no solo entregaba su vida, sino que la ofrecía con plena confianza al Padre. No había angustia en sus palabras, sino serenidad. Había cumplido con su misión, había perdonado, había amado, había cargado el dolor del mundo, y ahora, como un niño que regresa al regazo de su padre, se entregaba totalmente. Aquellos que estaban allí escucharon sus palabras. El centurión, testigo de tantas ejecuciones, nunca había visto morir así a un hombre. Fue entonces cuando exclamó, conmovido hasta lo más profundo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 39. El cielo se oscureció aún más. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Era como si el universo entero gritara: algo eterno ha cambiado para siempre. La cruz ya no era símbolo de vergüenza, sino de redención. La muerte ya no tenía la última palabra. La esperanza, nacida de la entrega total, florecía entre las piedras del Calvario. Y mientras el cuerpo de Jesús quedaba en silencio, el eco de sus palabras seguiría resonando en los siglos, transformando corazones, iluminando vidas, salvando almas. El cuerpo inerte de Jesús colgaba aún de la cruz. El aire parecía haberse detenido. Un extraño y profundo silencio se apoderó del Gólgota, como si incluso la naturaleza reconociera que algo sagrado acababa de ocurrir. María, su madre, permanecía de pie, sostenida por Juan. Sus ojos no derramaban lágrimas ya, pero su alma lloraba. Había presenciado cada palabra de su hijo, cada expresión de amor, de perdón, de entrega. Y ahora, ese hijo que un día llevó en su vientre, acababa de entregarse por el mundo. Mientras tanto, José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres respetados y discretos seguidores de Jesús, se movían con rapidez pero con reverencia. Se dirigieron a Pilato para pedir el cuerpo del Maestro. El permiso fue concedido. Bajaron cuidadosamente su cuerpo de la cruz. Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloe, casi 30 kilos. Lo envolvieron en una sábana limpia, como era costumbre entre los judíos, y lo colocaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, donde aún nadie había sido sepultado. Lo sellaron con una gran piedra. Parecía el final, pero no lo era. Porque aunque el sepulcro se cerrara, las palabras de Jesús, pronunciadas desde la cruz, habían quedado abiertas en la historia. Las 7 palabras no eran solo parte de un momento agónico, sino un legado vivo, sembrado en cada alma que decide mirar hacia el Calvario y entender que ese sacrificio fue por amor. Esas palabras se convirtieron en oración, en esperanza, en fuerza para los que sufren, en consuelo para los que lloran, en guía para los perdidos, en luz para los que caminan en tinieblas. Y mientras el sábado comenzaba y la ciudad dormía, en el silencio del sepulcro se gestaba el mayor milagro de todos los tiempos. Al amanecer del tercer día, la piedra que sellaba el sepulcro comenzó a moverse. Un gran resplandor iluminó la cueva. Los soldados romanos que guardaban el sepulcro cayeron de rodillas, ciegos ante la magnitud de lo que sucedía. La tierra tembló como si el mismo corazón de la creación latiera con fuerza. Jesús había resucitado. Pero antes de que ese milagro fuera revelado al mundo, las palabras que pronunció en la cruz continuaron resonando en los corazones de aquellos que le amaban. Las 7 palabras que él dijo en su agonía se convirtieron en el puente entre la muerte y la vida. En el camino a Emaús, 2 discípulos caminaban, desconsolados, hablando sobre los eventos recientes. Se sentían vacíos,
despojados de esperanza. Habían escuchado las promesas de Jesús, pero todo parecía haber terminado en la cruz. De repente, un hombre se les unió en su caminata, y sin saberlo, Jesús caminaba con ellos. Mientras hablaban, el hombre les recordó las Escrituras, les explicó los profetas, y sin decir su nombre, les habló sobre cómo el Mesías debía sufrir para entrar en su gloria. En su corazón, los discípulos comenzaron a sentir una chispa de esperanza. Las palabras de Jesús cobraban vida en sus recuerdos, y comenzaron a entender que todo lo que había dicho y hecho tenía un propósito eterno. Jesús no estaba muerto, sino que había cumplido la promesa. Pero las palabras de la cruz no solo hablaban de su sacrificio, también de algo mucho más grande, un amor que trasciende la muerte, un amor que da vida a los muertos, que da perdón a los pecadores y que da esperanza al desesperado. Cuando llegaron a la casa, Jesús se sentó con ellos. Al partir el pan, su rostro brilló ante ellos. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron y reconocieron a su Maestro. El hombre que había hablado con ellos era el mismo que había muerto, pero ahora estaba vivo. La alegría inundó sus corazones, y las palabras de la cruz tomaron un nuevo significado. No eran palabras de desesperación, sino de vida, de resurrección y de esperanza. La experiencia de los dos discípulos en Emaús se convirtió en una revelación para todos los que habían sido testigos del sacrificio de Jesús. Cuando regresaron a Jerusalén, contaron a los demás lo que había sucedido. No era solo un recuerdo, era una vivencia transformadora. Las palabras de Jesús en la cruz ya no eran solo lamentos, sino el camino hacia la redención. La primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34, se grabó profundamente en los corazones de todos los que le escucharon. Esa oración de perdón, pronunciada mientras él sufría el castigo más cruel, derramaba gracia sobre la humanidad. Con esas palabras, Jesús enseñó que el perdón no tiene límites. No importa el daño, no importa la traición, el perdón es la clave que abre la puerta a la sanación. Mientras los discípulos compartían sus testimonios, una multitud de seguidores de Jesús se reunía alrededor de la cruz. Entre ellos, las palabras de Jesús resonaban con un eco profundo. Cada una de las 7 frases que él pronunció se convirtieron en pilares de fe. Fueron los cimientos de un cristianismo que no solo entendía el sacrificio, sino que lo vivía. La segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43, fue dirigida al ladrón arrepentido, quien había sufrido su castigo pero encontró la gracia en el último momento. Jesús, en su infinita misericordia, le ofreció la vida eterna, probando que el arrepentimiento genuino siempre tiene cabida en el reino de Dios. Estas palabras trajeron esperanza al corazón de todos los pecadores que pensaban que la salvación ya no era para ellos. En medio del dolor, Jesús enseñó el amor sin fronteras. El amor de Jesús no distingue entre los justos y los pecadores, entre los ricos y los pobres, entre los buenos y los malos. Todos son bienvenidos al reino de los cielos, si se arrepienten y buscan la salvación. El eco de esas palabras comenzó a resonar en las aldeas y en las ciudades, llevando un mensaje de reconciliación. Jesús había sido el puente entre la humanidad y Dios, el sacrificio perfecto para que todos pudieran acceder a la misericordia divina. Cada palabra que Jesús dijo desde la cruz era una invitación a un nuevo comienzo. La tercera palabra de Jesús: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27, fue pronunciada mientras él observaba a su madre, María, y al discípulo amado, Juan, que se encontraba a los pies de la cruz. En este momento de agonía, Jesús no solo pensaba en su dolor, sino en el bienestar de su madre. El amor de Jesús trasciende incluso el sufrimiento personal. Al confiarle a Juan el cuidado de María, Jesús nos mostró que el amor hacia los demás no tiene límites, incluso en los momentos más difíciles. La familia de Cristo se extiende más allá de la carne y la sangre. Es una familia de fe,
de aquellos que se cuidan unos a otros, tal como Él nos enseñó. María y Juan, ahora unidos en el dolor, se convierten en símbolos de la comunidad cristiana, que debe caminar unida en amor y apoyo mutuo, aún en los momentos de prueba. Al ver a su madre al pie de la cruz, Jesús no solo estaba brindando consuelo a María, sino también a todos nosotros. Nos recordaba que la fe en Dios nos fortalece y nos une en los momentos más oscuros. Esta palabra nos invita a considerar nuestra responsabilidad como hermanos y hermanas en Cristo, a cuidar y apoyar a quienes Dios ha puesto en nuestras vidas, especialmente cuando más lo necesitan. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo, capítulo 27, versículo 46, Marcos, capítulo 15, versículo 34, es una de las más conmovedoras y profundas de todas. En ese momento, Jesús, quien siempre había estado en comunión perfecta con el Padre, experimentó la separación temporal de esa comunión debido al peso del pecado del mundo que él estaba cargando. Este grito es la expresión de la angustia más profunda, pero también es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Jesús experimentó el dolor absoluto y la separación de Dios para identificarse con nuestras luchas más humanas. En nuestra vida, a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero el grito de Jesús nos dice que no estamos solos, que Él ha experimentado esa misma sensación de abandono, pero al final, si confiamos en Él, la luz siempre se abre paso a través de la oscuridad. El sufrimiento de Jesús no fue solo físico, fue también espiritual, emocional y psicológico. Al tomar sobre él todos los pecados del mundo, cargó con el dolor de la humanidad, permitiéndonos acercarnos a Dios con una esperanza renovada. Las palabras de Jesús en ese momento se convierten en una invitación a reconocer nuestras propias angustias, pero también a depositarlas en Él, quien comprende cada uno de nuestros dolores. La quinta palabra que Jesús pronunció fue «tengo sed». Juan, capítulo 19, versículo 28. Este grito, aparentemente simple, tiene una profunda significación. En la cruz, Jesús estaba agotado, deshidratado, y su cuerpo ya no podía resistir más. Sin embargo, más allá de la necesidad física de agua, esta frase nos habla de la sed espiritual de la humanidad. Jesús, en su humanidad, tenía sed de la reconciliación, de que el sacrificio que es de lo que estamos llamados a hacer como seguidores de Cristo, saciar la sed de los demás, ser canales de agua viva que llevan esperanza, consuelo y amor a aquellos que lo necesitan. Al igual que Jesús, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos y necesidades por el bienestar de los demás, mostrando el amor incondicional que Él nos ha dado. La sexta palabra que Jesús pronunció fue «todo está consumado». Juan, capítulo 19, versículo 30. Con estas palabras, Jesús completó la misión para la cual había venido al mundo. El sacrificio que Él hizo en la cruz era el cumplimiento perfecto del plan divino para la redención de la humanidad. Él vino al mundo para enseñar, sanar, perdonar y finalmente dar su vida como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Todo está consumado no es solo un anuncio de la victoria sobre el pecado, sino también un recordatorio de que el sacrificio de Jesús fue suficiente. No necesitamos hacer nada más para ganar la salvación, porque lo hizo todo en la cruz. Esta palabra nos invita a vivir con gratitud y a aceptar la gracia de Dios sin reservas, sabiendo que el sacrificio de Jesús es suficiente para redimirnos. Con esta palabra, Jesús también nos muestra el poder de la obediencia y la rendición total a la voluntad de Dios. Él aceptó la cruz con todo lo que implicaba, con la certeza de que lo que hacía tenía un propósito eterno. En nuestra vida diaria, todo está consumado nos llama a vivir con la misma confianza en que todo lo que hacemos, cuando lo hacemos en el nombre de Dios, tiene un propósito eterno. El final de la sexta palabra es solo el preludio a la séptima, la más poderosa de todas. La última palabra de Jesús en la cruz nos ofrece el cierre perfecto de su sacrificio, pero también es la puerta abierta hacia la esperanza eterna. La séptima y última palabra que Jesús pronunció en la cruz fue «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas, capítulo 23, versículo 46. Estas palabras, profundamente significativas, nos hablan de la rendición total de Jesús al Padre. En su último aliento,
Jesús expresa una confianza inquebrantable